actividades de control. Hemos visto que son políticas y procedimientos, ¿ya? Que son acciones de las personas para implementar las políticas para ayudar, asegurar, ¿ya? Todo relacionado a lo que siguen ingresando, a lo que las empresas o que la empresa desea resguardar. Un ratito. Entonces, ahí vemos, cuando hablamos de actividades de control, mayormente es para realizar toda la parte administrativa, es decir, como dice el nombre, actividades de control. Tipos de actividades de control, ahí tenemos la revisión de alto nivel. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es los tipos de actividades de control, revisión de alto nivel, funciones directivas y actividades administrativas, procesamiento de información, controles físicos, indicadores de desempeño, segregación de responsabilidades y políticas de procesamiento. Lo que nosotros tenemos que ir viendo prácticamente es todo ese proceso o control de proceso que tenemos aquí. Siempre hay que estar haciendo las funciones directas o actividades administrativas. Hay que procesar esa información, hay que hacer controles físicos, hay que determinar indicadores de desempeño, segregación de responsabilidades, saber muy bien que no una sola persona puede estar encargado de una área, tiene que haber segregación de funciones, políticas de procesamiento. Entonces, todo esto hay que verlo dentro de las actividades de control. Revisión de alto nivel, miren, se realizan sobre el desempeño actual que tiene la organización frente a presupuestos pronósticos de determinados periodos, ¿no? Ya es 10, ya no creo que les deje entrar los demás. Dentro de las funciones directas y actividades administrativas se rigen las funciones a las actividades revisando informes de los desempeños. Procesamiento de la información, se implementan una variedad de controles para verificar que estén completos y que estén autorizadas las transacciones o los datos que vamos a ingresar, ya que estén sujetos a verificación. Dentro de los controles físicos están verificar los equipos, los inventarios, valores y otros activos que aseguran físicamente en forma periódica, ya presentadas en sus registros. Indicadores de desempeño, hay que desarrollar indicadores, evaluaciones, ya en diferentes unidades. Ahí dice relacionar unos con otros los diferentes conjuntos de datos, tanto operacionales como financieros, además de analizar las interrelaciones e investigar y corregir acciones. Segregar funciones. Otro de los puntos que es importante, segregación de funciones. Las responsabilidades se dividen entre diferentes empleados. No puede hacerse cargo solo uno. A veces por desconfianza uno solo quiere realizar todo el trabajo, pero no. Se debe realizar segregación de funciones. ¿Ya? ¿Esto para qué? Reducir los riesgos de errores y de acciones inapropiadas. Políticas y procedimientos. Las actividades de control implican los dos elementos. El primero de ellos estableciendo políticas que puedan cumplirse y deban cumplirse. ¿De acuerdo? Y para el segundo no es más que el procedimiento para llevar a cabo dichas políticas.
Si tienen, por favor, alguna consulta, me dicen para aclararles un poco más, ¿no? La información y comunicación. Dentro de la información y comunicación nosotros podemos ver ya que debemos tener medios, ya, medios de informar y comunicar hacia los trabajadores, es decir, los canales de información. Y ahí debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente de una forma y oportunidad que facilite a la gente a cumplir sus responsabilidades. Esta información debe ser oportuna, debe tener un plazo determinado, es decir, por ejemplo, un informe o una información debe salir con 24, 48 horas antes, todo eso. Ya por eso dice que debe ser oportuna y que pueda facilitar a cumplir las responsabilidades de cada uno, ¿no? El sistema de información produce documentos que contienen información operativa, financiera relacionada al cumplimiento, el cual hace posible operar y controlar el negocio. Ya aquí estamos viendo control de procesos de la misma manera. Esta información debe buscar los medios. Ya estamos hablando de un memorando, un circular o un instructivo, pero debe haber un documento. Las organizaciones se relacionan no solamente con los datos generados internamente, sino también con la información sobre sucesos, actividades y condiciones externas necesarias para la toma de decisiones. ¿Ya? Toda esta información nos va a permitir tomar decisiones. Debe existir una comunicación efectiva en un sentido amplio, que fluya hacia abajo o a lo largo y hacia arriba de la organización. Es decir, esta comunicación debe ser entendible para muchos aspectos. Debe tener una relación, se podría decir, con las actividades que uno realiza, ¿no? Porque no puede llegarme a un tipo de comunicado si es que yo no tengo yo no realizo esa actividad. Monitoreo y supervisión. Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados un proceso que valora la cantidad de desempeño del sistema en el tiempo. Todos aquellos trabajadores, ¿ya?, deben tener este control interno y esta evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño mayormente se los realiza dentro de cualquier ámbito laboral. Cualquier ámbito laboral se realiza el ya. Entonces, en el sistema de control interno requieren que sean monitoreados. Se debe hacer seguimiento, se debe hacer el control. ¿Para qué? Para ver la calidad de desempeño que tiene el trabajador. Mayormente vemos, ¿no? Decimos, mucho nos controla. No, pero hay que hacer. Ahí dice, en el componente del control interno, me dice, los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados. Es decir, hay que ir controlando. Y este monitoreo tiene que asegurar que el control interno continúa operando efectivamente. ¿Para qué nosotros evaluamos el control interno?
Nosotros el control interno evaluamos, ¿para qué? Para ver si este control interno sigue vigente, sigue cumpliendo, ¿no? Con eficiencia y eficaz. En caso de que no cumpla, hay que implementar, hay que cambiar y hay que mejorar. Este proceso implica la valoración por parte del personal apropiado del diseño y de la operación de los controles de una adecuada base de tiempo y relacionando las acciones necesarias, ¿ya? Monitoreo y supervisión. Esta función es un aspecto importante del monitoreo. Mayormente vamos a ver dentro de lo que es la auditoría interna. Los auditores internos investigan y evalúan el control interno, así como la eficiencia con que varía unidades de la organización. Están desempeñando sus funciones, después lo comunican los resultados y los hallazgos obtenidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que al auditor interno le interesa solamente conocer la misión suficiente del personal, registros de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, el auditor deberá, lo primero que nosotros como auditores internos, ¿qué hacemos? Es conocer las operaciones o los procedimientos que realiza determinada unidad. Una vez tenemos el conocimiento o la misión que se realiza en su unidad, lo que hacemos es determinamos y empezamos a realizar, por ejemplo, métodos, técnicas y procedimientos. Para eso es la observación. Vamos a tener otro tipo de métodos o procedimientos que vamos a aplicar para que sea efectivo nuestro auditoría. Y para eso tenemos que tener un personal adecuado, ¿no? Suficiente. Un equipo tenemos que armar, un equipo de auditoría, y en base a esa auditoría lo realizamos el trabajo. En monitoreo y supervisión, ya resume lo que es la estructura del control interno. En este caso, todo lo que nosotros detectamos dentro del control interno, debemos elaborar un informe, ¿ya? Un informe, o lo llamamos carta de control interno. Este informe o carta de control interno lo elabora lo que es el contador público o el auditor interno. Y esta comunica a las máximas autoridades ejecutivas sobre la eficiencia y efectividad del control interno. ¿Ya? Es decir, tendría que informar, el control interno está cumpliendo eficientemente sobre todos los controles efectuados dentro de lo que es la auditoría de una determinada área, ¿no? Aquí, por ejemplo, mire el informe especial, por medio del cual el contador público comunica a gerencia la entidad cuyos estados financieros examina las debilidades importantes y haya llamado atención durante el estudio y evaluación del control interno. Aquí solamente estamos evaluando control interno, nada más. No estamos manejando pruebas sustantivas, estamos manejando puras pruebas de cumplimiento en este lugar, ¿no? Este informe se titula Informe de Control Interno o Carta a la Gerencia, Carta de Recomendaciones o Carta de Presentación. Eso es lo que nosotros vamos a elaborar una vez terminando lo que es nuestro buró, nuestro trabajo de auditoría. Vamos a elaborar la carta de control interno y el informe de auditoría. En la carta de control interno van a ir todas las pruebas de cumplimiento y en el informe de auditoría van a ir todas las pruebas sustantivas. ¿Está claro? Esta estructura, por ejemplo, de la estructura de lo que tenemos que presentar la carta o el informe de control interno, tiene que tener descripción de la deficiencia encontrada, causa del problema, consecuencia y debilidad encontrada, de ser posible, su justificación, correctivos adecuados según las circunstancias y cualquier otro punto. Ustedes han escuchado hablar de lo que es condición, criterio, causa, efecto y recomendación. ¿Han escuchado eso? Sí, Lice. A ver, entonces, todos esos puntos debemos nosotros
hacer conocer dentro de nuestra carta o nuestro informe de control interno. Condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Y esos puntos lo que nosotros vamos a ir llenando. La forma de presentación, el auditor debe comunicar las debilidades encontradas por escrito, las observaciones detectadas, pueden presentarse en el informe de control interno por el área operativa. Nosotros vamos a presentar ahí la condición, criterio y la recomendación. ¿De acuerdo? La redacción de las observaciones podría realizarse señalando en principio la debilidad y en segundo el término de recomendación. ¿Cuál es la debilidad? Nuestro criterio. La condición. ¿Qué es la condición? Se pudo verificar dentro del gobierno municipal autónomo de La Paz, no cumple. Estamos mostrando la debilidad. Luego nos vamos a ir al criterio. Este hecho contraviene los principios y normas generales básicas del control interno al no cumplir con tal. ¿Ve? Y tercero nos vamos a la recomendación. Se recomienda a la máxima autoridad ejecutiva instruya. Ya vemos a quién lo va a instruir, ¿no? De esa manera tenemos que ir elaborando lo que es el control interno. Importancia del control interno. Es muy importante el control interno, ya que nos va a permitir ver el alcance y magnitud de las empresas. Hasta qué punto tiene, por ejemplo, responsabilidad o tiene competencia la empresa, ¿no? Hasta qué punto es complejo o no es limitante o no es limitante. Entonces, es muy importante conocer el control interno, ¿no? La administración necesita de la precisión de numerosos informes y análisis para controlar eficientemente sus operaciones. La administración tiene la responsabilidad de que salvaguardar el activo de las empresas, prevenir y descubrir errores y fraudes. Esto se obtiene mediante un sistema de control adecuado. Los componentes de la administración de riesgo. De la administración de riesgo estamos hablando. Los componentes de la administración de riesgo tenemos ambiente interno, establecimiento de objetivos e identificación de eventos. Aquí no se refiere al entorno de la empresa, ya al entorno. Aquí vamos a ver a los objetivos planificados por la empresa. Y aquí identificación, ya tanto asesores internos como externos. Valoración de riesgos. El riesgo se analiza, ya se debe considerar y se debe evaluar el riesgo para determinar una buena administración o ver cómo lograr los objetivos mediante este riesgo obtenido. Respuesta de los riesgos, hay que evitar, ya seleccionar los riesgos. ¿Por qué se ha logrado? ¿Por qué se tiene este riesgo? Hay que tratar se podría decir, de sintetizar, dividir, ¿ya? Para poderlo evitar, aceptar o reducir el riesgo que pueda obtener la empresa. Actividades de control, se establecen e implementan las políticas. Hemos hablado de las políticas que obtiene para ayudar a asegurar las respuestas del riesgo que llevan de forma efectiva. La información y comunicación se identifica la captura y comunica la información relevante en una forma y en cronograma que permita a la gente llevar a cabo sus responsabilidades. El monitoreo que es el control que debemos realizar para la administración de los riesgos obtenidos, ¿ya? Y estas sí se pueden modificar. El estudio y evaluación del control interno. El estudio y evaluación del control interno es la base a partir del cual se determina la extensión de las operaciones, dando que la auditoría se realiza por medio de pruebas selectivas.
Conocemos las pruebas selectivas que tenemos, ¿no? Tenemos que ver, por eso hace un momento les hablaba de métodos, técnicas y procedimientos. Debemos definir cuál es un método, qué es una técnica y qué es el procedimiento que manejamos dentro de la auditoría interna. Ustedes conocen que en la auditoría todo es métodos, técnicas y procedimientos, métodos, técnicas y procedimientos. Y eso debemos realizarlo en base al tipo de auditoría que estamos realizando. Toda auditoría se inicia conociendo, estudiando, revisando, control interno establecido con el propósito de satisfacer los siguientes requisitos. 1. Toda auditoría inicia conociendo. Para esto manejamos el método de la observación. Tenemos que conocer primero a qué vamos a auditar, a dónde estamos llegando para hacer la auditoría, ¿no? 1. Tomar una decisión relativa a la cantidad de tareas del examen detallado que deban ejecutarse durante el desarrollo. Ojo, a veces no se puede enfocar, y esto yo quiero que ustedes ya lo tengan. Cuando ustedes estén eligiendo el título de su tema, creo que ya lo hemos elegido, ¿no? ¿O todavía? Todavía, Licey. No hemos definido ya. Cuando estén eligiendo, tienen que ver, no enfocarse a un 100% de la unidad y peor todavía de la institución. ¿Verdad? Que me diga auditoría de cumplimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Imagínense, esa auditoría es grande. ¿Por qué? Dentro de La Paz existen varias unidades. Entonces debemos ir acortando. Auditoría de cumplimiento en la unidad de recursos humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Listo? Y hemos acortado. ¿A dónde? Al gobierno de recursos humanos. Ahora, ¿qué vamos a ver en recursos? También es amplio. Entonces, podríamos ver auditoría de cumplimiento sobre la contratación de personal en la unidad de recursos humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Se dan cuenta cómo hemos ido acortando? Eso es para no ir enfocándonos al 100% de la empresa y no nos compliquemos con nuestra auditoría. Hay que verificar la debilidad o fuerza del sistema. Hay que juzgar si el sistema cuenta con bases adecuadas para emitir una opinión relativa a la razonabilidad, en este caso del control interno. Si estamos haciendo estados financieros, de la presentación de los estados financieros. 1. Estudio. En el control del proceso, ya estamos hablando del control ya de la auditoría, se debe tener un conocimiento del sistema de control interno de su cliente. En nuestro caso, nuestro cliente, ¿quién sería? ¿El Gobierno Autónomo Municipal o la unidad donde estamos, o la entidad donde estamos realizando la auditoría? Ese es nuestro cliente. ¿Debemos tener conocimiento? Sí. Por eso empezamos, ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a hacer preguntas. Siempre manejamos y han debido ver ustedes cuando han hecho los cuestionarios. Ahora vamos a manejar de acuerdo al principios y normas generales. En el primer, filosofía de la dirección, ahí van a colocar dentro del Gobierno Autónomo Municipal. ¿Existe, por ejemplo, un manual de organización y funciones? Su respuesta será sí, no. ¿No ve? Ahí estamos siendo conociendo. Estamos conociendo su sistema de control interno de la unidad que vamos a auditar. Aquí me está hablando de un cliente, porque es más general a una empresa privada. Ya lo estamos adecuando a una empresa gubernamental. El estudio se realiza mediante indagaciones, cuestionarios, memorándum, flujogramas, etc. La información obtenida debe ser documentada de acuerdo a su criterio. Ese es en el estudio. Ahora, en la evaluación, el control de procesos determina si otorgará o no confianza al sistema de control interno.
¿correcto? Todos los procesos y procedimientos que hagamos nosotros debemos ver si cumple o no cumple con el control interno. Por eso estamos evaluando. Ahí dice, determina si otorgará o no confianza al sistema de control interno. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Para esta evaluación, vamos a hacer las pruebas de recocido. Ya, las pruebas de recocido, ahí me va a indicar si es que mi control interno cumple o no cumple. ¿Está o no está de acuerdo a la gestión 2025 a la 2026, dependiendo al año que están haciendo la auditoría? Eso tenemos que ver, ¿ya? Y esta me tiene que dar confianza. Si mi control interno es ineficiente, lo presentamos la información. Ahora, lo siguiente. Ustedes van a hacer cuestionarios de control interno. Si sus cuestionarios de control interno, todas sus respuestas fueran no, ¿prosigue o no prosigue a la auditoría? A ver, ¿quién está ahí? Prosigue, dice. Si fuera no. Sí, hay que buscar otras alternativas para poder, ¿cómo se dice? Para poder dar una respuesta, otra respuesta más o menos que a lo que se tiene establecido, más o menos. Ya, está bien, está bien. Si mis respuestas son no, tendríamos que nosotros identificar si en la empresa existe control interno, para empezar. Ahora la pregunta, si en la empresa no existe control interno, ¿prosigue la auditoría? No, Liz, se tendría que iniciarse nuevamente de todo, porque sí o sí cada empresa tendría que tener un control interno. Correcto. Entonces, si la empresa no tiene control interno, ya no se realiza la auditoría. ¿Por qué? Porque no vamos a tener los parámetros de medir o evaluar a la empresa. Pero ahora, como la compañera dice, si todo fuera no, pero existe el control interno, hay que identificar, hay que ver por qué no es el cumplimiento y determinar responsabilidades. Hay que buscar los medios de cumplir eso, ¿no? Entonces, ustedes cuando realicen una auditoría, tienen que tener controles internos. Si no tiene control interno, ya no se prosigue a la auditoría. Ahora sí, si no hay control interno, ya no prosigue con la auditoría. Pero si hay control interno y todo es negativo, hay que revisar, examinar y evaluar y buscar medios para solucionar y hacer realizar su cumplimiento. Si el control de proceso le otorga confianza al control interno, tendrá que diseñar pruebas de auditoría. ¿De acuerdo? Y vamos a diseñar, una vez que nosotros evaluemos el control interno, es decir, su control interno de ustedes, magnífico. A ver, si sus preguntas fueran todo sí, tenemos que ir a comprobar, ¿correcto o no? Sí, dice, porque no puede decir, digamos, sí, pero tiene que haber un respaldo de que sea así. Correcto. Todas las respuestas sí, nosotros debemos ir a verificar y acumular evidencia. No nos podemos quedar con un solo sí. Si me dicen sí, ya listo, no, tenemos que ir a comprobar, ya demuéstreme y me da una copia. ¿De acuerdo? Por eso hay que ir a demostrar la confianza del control interno. Si es no, magnífico. ¿Por qué no está cumpliendo? Aquí dentro la normativa dice que se debe cumplir si hay control interno, ¿eh? Por criterio. Colocamos ahí la condición dentro del gobierno autónomo municipal. No existe un manual de organización y funciones. Pero su control interno me dice que sí debería existir, pero no han hecho. Entonces su debilidad. Ahí voy a referenciar a la normativa. Y aclaro, dentro de los principios y normas generales básicas, indica que la empresa debe realizar y debe obtener su manual de organización y función.
¿No ven? Ahí vamos a hacer planilla de deficiencia. Este hecho contraviene la normativa, tantos. Así vamos a ir leyendo, por eso vamos a leer harto de los principios y normas. Y se recomienda a la máxima autoridad ejecutiva, instruye al director de desarrollo organizacional, elabore el manual de organización y funciones para la unidad de fiscalización, digamos, ¿no? Entonces, así como indica la normativa, tal. Entonces, leyendo, nosotros vamos a tomar un poquito ya más de experiencia, cómo referenciar, cómo recomendar a la máxima autoridad. No se olviden que nosotros como auditores internos somos independientes dentro de un municipio. No estamos al mando ni del alcalde, sino que nosotros realizamos el trabajo independientemente. Y nosotros tenemos que recomendar a la máxima autoridad ejecutiva. ¿Ya? Eso, por favor. Si alguna vez van a ser auditores de una empresa gubernamental, no están al mando de las máximas autoridades. Ustedes son independientes como auditores internos. Más bien, ellos reciben las recomendaciones que nosotros hagamos. Y para eso nosotros debemos tener la capacidad, la formación de poder dar una recomendación a una máxima autoridad ejecutiva. ¿Ya? Las pruebas ahora aquí me dice, una vez que se ve todo el control del proceso y una vez que lo hemos dado la confianza al control interno, es decir, mediante nuestras pruebas de recorrido, diremos, ¿no? Realizadas las pruebas de recorrido, se pudo observar que la empresa cuenta con un control interno eficiente y eficaz y el cual se puede realizar el programa de auditoría. Ahora, antes de realizar el programa de auditoría, ¿o para qué hacemos el programa de auditoría? Realizamos para realizar estos dos pruebas. El primero, las pruebas de cumplimiento, y el segundo, pruebas sustantivas. Son diferentes. En las pruebas de cumplimiento son las que determinan que los procedimientos de control están funcionando de acuerdo como fueron descritos y permitan soportar el nivel de confianza otorgado. ¿A qué se refiere? En las pruebas de cumplimiento solo vamos a ver si cumple o no cumple la normativa o procedimientos preestablecidos. ¿Ya? Eso tenemos que ir a verificar en las pruebas de cumplimiento. Los procedimientos de control, vamos a verificar si cumple de acuerdo a la normativa. Vamos a verificar. Mayormente, pruebas de cumplimiento se refiere al cumplimiento. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de pruebas sustantivas, aquí que dice, son las que permiten llegar a una conclusión con respecto al saldo de las cuentas. En las pruebas sustantivas, ¿qué voy a ir a verificar? Saldos, montos. ¿De acuerdo? Ahí verifican los montos, es decir, en una factura, a ver, ahora que estamos con pruebas de cumplimiento sustantivas, en una factura, ¿cuáles son las pruebas de cumplimiento? El ICE sería lo que es el NIT, los datos de la empresa, el monto en numeral y literal, si la fecha de emisión está todavía dentro del plazo, el código, ¿cómo se dice esto? El número de autorización y todo eso, dice. Correcto. Eso es pruebas de cumplimiento. Todo eso aquí va a ir a verificar. Y cuando hablamos pruebas sustantivas, directamente a los montos, dice. Valor. Está ahí detallado qué es lo que está comprando, vendiendo, correcto, o lo que está adquiriendo, y como le dije, tiene que ser el monto en numeral y literal. Correcto. Hacer cruce de información. La copia con el original. Verificar el valor que yo tengo en el original deba coincidir con la copia de la factura que tiene el vendedor. O hacer otro tipo de cruces de información. Existen cantidades de cruces de información,
Pero ahí está la diferencia. En las pruebas de cumplimiento solo nos importa el cumplimiento normativo o procedimiento. Y en las pruebas sustantivas nos interesan valores, saldos que nosotros debemos determinar, ¿ya? En cualquier documento, pues fuera factura, minuta, lo que sea. Eso tienen que ver. Ahora, a ver, otro ejemplo. En una auditoría financiera, ¿cuáles son las pruebas de cumplimiento? Los estados financieros y el balance, el ICE, tendría que estar ahí antes de eso, lo que son los registros con la documentación pertinente, después ya hacer ¿cómo se dice? Ya sacar los extractos y todo lo demás para hacer ya luego los estados financieros, cruzar información. Ya. En las pruebas de cumplimiento, en los estados financieros, ¿qué tengo que ver? Determinar si es que se han realizado los estados financieros acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si cumplen, como dice la compañera, los procedimientos, como nos indica a nosotros lo que son la norma contable 1. Determinar si estamos haciendo o no de acuerdo a los principios de contabilidad. Si estamos haciendo de acuerdo a las normas vigentes. Y debe haber un procedimiento si manejamos sistemas o no. A ver, ahora si voy a manejar pruebas sustantivas, las pruebas sustantivas tendría que ir a auditar cuenta tras cuenta. Me agarro cuenta Caja Moneda Nacional y hago mi arqueo de caja. Agarro mi cuenta bancos y hago mi conciliación bancaria. Agarro mi cuentas por cobrar o por pagar y hago cruce de información. Estamos entrando a las pruebas sustantivas. ¿De acuerdo? Por eso hay un término que dice: cumples razonablemente con la elaboración de los estados financieros. ¿Por qué razonablemente? Porque hablamos siempre de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que se deben cumplir en base a la norma contable número 1. ¿De acuerdo? Sí, yo creo, ¿no ve? Los demás, Guadiana no, la única que está, los demás están durmiendo, ¿no? Ahora, lo que siempre les he preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de auditoría? Ahí tenemos los 3 riesgos de auditoría. Riesgo inherente, de control y riesgo de detección. A ver, ¿cuál es el riesgo? No puedo salir de aquí. ¿Me escucha, no? Sí, Lice, se escucha. Vamos a ver a alguien de la clase. Si no contesta, no está. Vamos con Jessica Alcón. ¿No está Jessica Alcón? Sí, dice. Jessica, ¿cuál es el control interno que le compete al auditor? Aquí están los 3 riesgos. ¿Cuál es el que le compete al auditor? El riesgo de detección. Correcto. El riesgo de detección. ¿Ya? Este riesgo es el que le compete prácticamente al auditor interno. En el caso del riesgo de control, mayormente es a la empresa,
A ver, porque la empresa es la que debe incorporar los riesgos. Es decir, que ellos deben incorporar los controles previos. Hemos hablado de control previo y posterior. Esto la empresa debe prever. Los riesgos de control, sí. ¿Por qué? Hay que hacer controles previos. Y el de detección, control posterior. Nosotros, auditor interno, realiza los riesgos de detección. ¿Por qué? Nosotros vamos a ir al riesgo posterior o al control interno posterior, que vamos a detectar errores de acuerdo a los riesgos de control. Ellos han puesto sus controles previos, controles internos previos, ¿me entienden? Ellos ponen sus controles internos previos y nosotros entramos con el riesgo de detección, que vamos a detectar si estos controles previos cumplen o no cumplen, para determinar nosotros responsabilidades por la función pública. Ahora, el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? Lice, ¿puedo responder? ¿Ya? El riesgo inherente, Lice, es algo que puede ocurrir, o sea, un error o fraude en una actividad o cuenta contable en una empresa. O sea, ¿quién acredita que un contador sea fielmente así honesto y discreto, verdad? Puede ser que el contador ponga altos montos en una cuenta de activo y no sea específicamente el monto. Entonces ahí ocurriría un fraude tal vez de robo de un monto económico. Es algo que puede ocurrir o no puede ocurrir, dice, del fraude, del riesgo inherente. Gabriela. Lice, perdón, complementando lo que es siguiente, se refiere a algo que no está bajo el control de nuestras manos. Es algo que puede pasar sin, ¿cómo se dice? No podemos evitar, por decir, el corte de energía o algo. Entonces la información se puede perder si es que no hemos guardado o no manejamos un buen sistema que sea de auto guardar, ¿no? En el sentido, Lice, digamos, eso sería un riesgo inherente. No podemos controlar lo que puede pasar. Por X razones, un auto se ha chocado con un poste y toda la zona se ha cortado la luz. Y si no tenemos un buen sistema, entonces esa información que estábamos tal vez realizando o auditando se puede llegar a perder. Ya, correcto. Ahora, mira, Gabriela, te explico. El ejemplo que tú me has dado es más de un riesgo de control. ¿Por qué? Porque tú dices, es cierto que dices que no sabemos que un contador puede hacer un fraude o no puede hacer, pero para eso nosotros tenemos que colocar controles previos, controles internos previos. Eso es lo que nosotros colocamos a inicio de gestión, controles previos, y lo vamos a detectar. A ver, nosotros vamos a detectar. Entonces, ese ejemplo que tú me diste es más para un control interno previo. Y esos controles se pueden sí o sí controlar. Sí, hay que hacer evaluaciones continuas, hay que ir haciendo seguimientos, controles, todo eso. Ahora, el riesgo inherente, es lo que dijo tu compañera, es algo que nosotros no controlamos, no lo podemos controlar. Por ejemplo, sin ir más allá, los bloqueos. ¿Están afectando o no están afectando al municipio de Viacha? ¿Afecta o no afecta? Sí. Sí, afecta. Ahora, ¿podríamos controlar eso con un riesgo de detección? No. ¿Con un control interno previo? No. ¿Podemos minimizar? Sí. Ya teniendo antecedentes de este año, para el año 2027, puedo colocar un control interno previo para ver qué más ha afectado estos bloqueos a nuestro municipio. Por ejemplo, ¿qué es lo que más está afectando estos bloqueos al municipio? Medicamentos y alimentos. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, yo ya para el 2026 ya tengo que colocar mis controles internos previos para no sufrir otra vez
lo que hoy en día está pasando. Pero esos riesgos inherentes no lo podemos controlar. No sabemos. Hoy estamos hablando de esto. Por ejemplo, ha venido la pandemia, ¿no ves? Ya no hemos previsto hacer un control previo de la pandemia. No estamos haciendo un control previo para los bloqueos. Ya no para la pandemia. ¿Se dan cuenta? Esto siempre no lo va a controlar. Ni el auditor ni la empresa. ¿Puede minimizar? Sí. Pero estos riesgos inherentes aparecen sortivamente. Muchas cosas pueden aparecer. Como decía la compañera, bajo de energía eléctrica. Hasta ahorita nadie ha previsto que podamos tener un apagón. Imagínense, podamos tener un apagón de 30 días. ¿Tenemos alguna previsión? No tenemos, ¿no? Y eso no está cerca. Saben muy bien que algunos tal vez no los relacionan o no creen, por ejemplo, lo que es el universo. Ahí mismo están las dificultades, los problemas que nos pueden afectar en un apagón. Ya puede ser, uno, el apagón puede ser a nivel de Wi-Fi. Un apagón de Wi-Fi, imagínense. ¿Se podrá vivir? Les pregunto. No, ya no, Lice, porque todos estamos acostumbrados a estar bajo las redes sociales, trabajos incluso por vía virtual y demás cosas, licenciado. Sin el Wi-Fi ya no se puede hacer nada. Los nacidos, por ejemplo, a partir del 2012, pueden entrar en una crisis. O del 2000 se podría decir, ¿no? No, y eso, del 2000, correcto. Los nacidos ya del 2000, año 2000, o se pueden volver locos sin Wi-Fi. Por ejemplo, los que nacidos antes del 2000 ya todavía podríamos mantener esa calma. Porque no existía antes. No se vivía sin internet, no se vivía sin computadora. Volveríamos a lo que era antes, pero igual nos afectaría porque hoy en día ya estamos acostumbrados a lo que es el Wi-Fi. Pero ¿hemos hecho previsiones para eso? No. Yo les pregunto, ¿Ministerio de Educación ha hecho previsiones? No. Porque si no hay Wi-Fi, ¿cómo pasaríamos las clases? Presencial. ¿Sí o no? Pero se afectaría con bloqueos, estamos arruinados. No hay ni paso, no hay ni Wi-Fi. Apagón de luz. ¿Cómo controlarían las empresas sus sistemas con apagones de luz? Ellos han creado controles previos, que son los generadores de energía. Pero los generadores también tienen que prever que está en base a combustible. ¿No ve? Entonces, es una red de riesgos inherentes que podemos pasar. Hay cosas que siempre se nos van a ir de nuestra mano. Se van a ir. Pero hay que tratar de minimizar esos riesgos, ¿ya? Entonces, les recuerdo y les aclaro. Riesgo inherente es lo que la empresa no puede controlar. No está en sus manos para controlarlo o anularlo, pero sí puede minimizar mediante el riesgo de control. Puede minimizar, pero con antecedentes previos, ¿no? Ya sabemos, hoy en día ya estamos preparados, por ejemplo, cómo afrontar a una pandemia, cómo afrontar a un bloqueo masivo, ¿no ve? Ya sabemos más o menos qué cosas necesitamos, entonces hay que prever los riesgos. Luego viene el riesgo de detección que el auditor debe detectar en los riesgos preestablecidos a inicio de cada gestión. Preguntas, compañeros. ¿Se ha entendido, no ve? Los riesgos. Lice, quisiera saber si, ¿cómo se dice? Los hackers, no sé si alguna vez he escuchado de una empresa que tal vez quita información y obtiene, eso estaría en el riesgo inherente, en el riesgo de control o de detección, dice. He escuchado que alguna vez el hacker tal vez quita información de la empresa para, no sé, dárselos a otra empresa, no sé. Ya, eso sería un riesgo de control. No puede ser inherente porque ya sabes.
sabes que te pueden robar información de tu sistema, de tu empresa. Para eso tú tienes que tener controles de seguridad informática. Como ya sabes que está ese riesgo que puedan robarte información, ¿qué vas a hacer? Te contratas a un informático y él tiene que hacerte un sistema de seguridad informática. Asegurar que toda la información que tú tienes no pueda ser hackeada. Eso es un riesgo de control. Es que ya sabes lo que existe. Y tú ya debes tratar de minimizar. Claro, mira, yo te digo, no vas a garantizar al 100% que se cumple ese riesgo. Que el hacker no va a poder. No, pues. Sabes muy bien que existen ya personas donde nada se les es difícil. Ya a nivel mundial pueden ver, por ejemplo, cuando hablamos de la Deep Web, por ejemplo, esto de la Deep Web, la información profunda que encontramos, ¿quiénes ingresan ahí? Puro hackers. Y estos hackers lo único que hacen es combatir entre ellos. Por ejemplo, si todos estamos entrando en un sistema, yo le lanzo un virus para que ustedes no me ganen. Yo sigo trabajando y ustedes me lanzan otro virus para que yo no les gane. Así, sucesivamente, nadie está llegando a lo profundo porque entre ellos están peleando. ¿De acuerdo? Y en nuestro caso es lo mismo. Puedo colocar un riesgo de control previo para que no me roben la información. Pero día que pasa, la tecnología está más adelantada. Entonces, se convierte por una parte en riesgo inherente, por una parte. Pero ya sabes que existe el riesgo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa los que venden, por ejemplo, los que traen pollo. ¿Sí o no? Tienen sus controles. Han previsto sus controles. Pero, ¿cuál es su riesgo inherente de ellos? Un bloqueo. ¿Correcto o no? Entonces, ese riesgo inherente, ellos ya tienen que volverle a un riesgo de control, es decir, un control interno previo. Ya deben prever. Para eso, ¿cuál voy a prever? ¿Puedo asegurar mi mercadería? ¿Sí o no? Este año voy a asegurar mi mercadería, por ejemplo, el transporte de pollo Santa Cruz, La Paz, voy a asegurar por tantos bolivianos, listo. Si me pilla el bloqueo, ¿pierdo mi mercadería? No. ¿Por qué? Porque he previsto ese riesgo que iba a tener. Entonces me lo va a devolver la empresa aseguradora. Te lo va a devolver. Por eso hay que tratar de minimizar los riesgos inherentes. Lo mismo pasa, ¿no ven? Cuando traen mercadería de China, traen por el mar, ¿no? Nadie sabe que puede haber, por ejemplo, un tsunami en plena mercadería. Pero tú ya sabes la posibilidad de que puede existir un tsunami. Entonces, para eso, ¿qué haces? Lo aseguras tu mercadería. Entonces, si tu mercadería en el transcurso se cae ahí en el mar, se queda, pero tu mercadería está asegurada, pues. Entonces, ¿qué es para vos? Lo único que vas a hacer, ¿qué es? Cobrar ese seguro. Entonces, un riesgo inherente lo has vuelto en un riesgo de control. Que lo puedes controlar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo les digo. Cuando ya saben, cuando ya conocen, lo pueden volver riesgo de control. Pueden controlar. No será al 100%. Yo sé que aparecen más cosas, como en el caso de lo que me ha comentado la compañera de los hackers. Ay, pues ahorita yo compramos un sistema, listo, mi sistema está bien asegurado. Pero para mañana ya aparece otro. Para pasado aparece otro. Si se dan cuenta, ¿no ve? Eso es porque la tecnología, avance de la tecnología. Entonces, eso no podemos controlar. Ellos están más adelantados que nosotros. Entonces, eso un poquito se vuelve inherente. ¿De acuerdo? ¿Está claro, no ven?
Sí, Lice. Preguntas más que tengo. Ahí vemos la evaluación del riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es otra cosa. No, solamente conocemos 3 tipos de riesgos: inherente, de control y detección. Ahora, en el riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir de un análisis de existencia en la intensidad de los factores del riesgo, se mide el nivel del riesgo presente de cada caso. La evaluación del nivel de riesgo muchas veces se limita a determinar el riesgo alto, medio o bajo. Hay que determinar de acuerdo al tipo de auditoría que estamos haciendo, ¿ya? Esta evaluación es un proceso subjetivo y depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor. Además, es la base para determinar del enfoque de auditoría a aplicar, por lo tanto, debe ser un proceso cuidadoso realizado por quienes posean la mayor capacidad y experiencia del equipo. Esto se refiere al riesgo. ¿Qué quiere decir? Nosotros como auditores internos debemos armar nuestro equipo de auditoría, pero que tenga formación y experiencia. Ese es el riesgo. ¿Por qué? Les decía, podemos dar una mala información a la máxima autoridad ejecutiva. Ojo. Y esto puede llevar a cometer errores o perjudicar a personas inocentes. ¿De acuerdo? Igual que medicina. Si un médico da un diagnóstico malo de su paciente, le llega a perjudicar o inclusive le puede causar la muerte. En nuestro caso es similar. Lo que nosotros determinemos como informes de auditoría, debemos de ser cuidadosos. Nosotros vamos a elaborar un informe de auditoría en base a las responsabilidades por la función pública. Sabemos administrativa, civil, penal y ejecutiva. Imagínense una penal, que nuestro informe no sea coherente. ¿A quién lo vamos a llevar? Y esto le puede causar que le priven de libertad. Yo les decía, con una disculpa no solucionamos. ¿De acuerdo? Por eso hay que ser bien eficiente en el momento de la auditoría en el sector público. Yo les decía, no hay que hacer juicios de valor. Para nosotros todos son posible. ¿No ve? Posiblemente, ¿ya? O si no, son supuestos. No podemos decir, el cajero Juan Carlos Soto es así, que es nada. Posiblemente en la caja número 1 se encuentran movimientos y desviaciones de dinero, en el cual hemos podido detectar, ¿no ve? Estamos haciendo algo like, pero me están involucrando, ¿no ve? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si vamos a ir nosotros directamente con la persona, somos humanos, podemos confundirnos, ¿no? Y llega el momento, una vez, por ejemplo, que le prohíban de libertad, eso es grave. Lo demuestran lo contrario, ¿qué vas a hacer? Discúlpame, me he confundido. No, lo has perjudicado. Moral, físicamente, lo has perjudicado, profesional. Y eso no tiene valor, ¿no ve? Imagínense, no tiene valor. Moralmente, al menos a una persona, no. Por eso les decía, cuando hacemos auditorías hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Nosotros no auditamos personas. Ojo, auditamos procedimientos sobre un determinado cargo o una determinada actividad. Eso auditamos. No, porque él me cae mal, no voy a hacer su informe. No hay eso. Aunque les caiga mal, ustedes auditan el trabajo, el procedimiento que ha realizado el funcionario público. No la persona, si no les cae mal, ni modo, ¿no?
¿Qué van a hacer ustedes? Tienen que auditar lo que corresponde.